En el sistema siguiente de fuerzas y de cargas vamos a hallar la fuerza neta que se genera en esta carga de prueba Q colocada sobre los vértices de un cuadrado. No olvidemos que los lados de un cuadrado son completamente iguales. En este caso la carga 1 vale 2 Stat-Coulomb, la carga 2 menos 6 Stat-Coulomb, carga 3 4 Stat-Coulomb. Sacamos nuestros datos, vemos que las distancias todas son iguales y la carga de prueba sin STC. Debido a que estamos trabajando en el sistema sexagesimal, la constante va a ser 1 dina por centímetro cuadrado sobre Stat-Coulomb. ¿Qué más necesitamos hallar en esta gráfica? La distancia que separa la carga de prueba 2 sobre la carga de prueba X. A esa distancia le hemos llamado X. También necesitamos hallar el ángulo que se forma entre la carga de prueba y la carga 2. Por tanto, primero hallamos la distancia. Debido a que tenemos un triángulo rectángulo donde la X es la hipotenusa, me dice que por teorema de Pitágoras la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los catetos al cuadrado. Debido a que los lados del triángulo son rectos, entonces 5 al cuadrado más 5 al cuadrado me da un total de 25 más 25, raíz cuadrada de 50, la distancia aproximada 7 centímetros. Quedándonos el siguiente sistema de fuerzas de esa manera: fuerza 2, fuerza 3 y fuerza 1. ¿Por qué se disponen estas fuerzas? Observemos la gráfica. Si la carga de prueba 1 es positiva y la carga 1 es positiva, se rechaza. Por eso es que esta fuerza sale al lado izquierdo. Si miramos la carga de 2 con respecto a la carga de prueba, son signos contrarios, se atraen. Por eso es que la fuerza 2 busca la carga de prueba. Y la carga de 3 con respecto a la carga de prueba son signos iguales, se rechazan, por eso es que la fuerza 3 sale hacia arriba, quedándonos la siguiente gráfica. Debido a que este F2 posee un ángulo, sale la descomposición vectorial, quedándonos F2 de X y F2 de Y. Para su posterior cálculo necesitamos calcular A en base al triángulo que se forma del cuadrado. Entonces sacamos que la tangente del ángulo va a ser igual, observemos acá, la tangente va a ser cateto opuesto, que vale 5 sobre cateto adyacente, que también el lado vale 5. Por eso es que notamos 5 sobre 5, quedándome 1, inverso tangente, shift tan de 1, me queda 45 grados y es el valor dispuesto. Con ese valor calculamos la fuerza 1, reemplazando la fórmula K por Q1 por carga de prueba sobre su distancia. Reemplazamos los valores. La distancia es 5 porque es el lado del cuadrado, quedándonos 8 dinas. Si es positivo nos indica que la fuerza es de repulsión. Calculamos la fuerza 2. En este caso la distancia que se produce de la fuerza 2 sería la de la carga 2. Vamos a utilizar la distancia X, que en este caso es 7. Reemplazamos sus valores, dividimos entre la distancia al cuadrado, quedándonos menos 12,25. El signo negativo nos indica que es fuerza de atracción. Finalmente calculamos la fuerza 3, que es la que se genera entre la carga de prueba 3, la carga 3 y la carga de prueba. Por tanto es el lado del cuadrado. Reemplazamos la fórmula. Al reemplazar nuestra fórmula nos queda 16 dinas. El valor positivo nos indica que es fuerza de repulsión. Para ello nos quedaría de la siguiente manera: vamos a sacar las fuerzas que se generan a partir del sistema previamente formado, es decir, sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y. No olvidemos que las fuerzas que van hacia la derecha o hacia arriba son positivas y las que van a la izquierda o hacia abajo son negativas. En este caso la sumatoria de las fuerzas en el eje X van a ser F2 de X menos F1. Y para la sumatoria de las fuerzas Y sería F3 positivo menos F2 de Y. Y es aquí el sistema de fuerzas. Si vemos la componente X, quiere decir que para el eje X se utiliza el coseno del ángulo, por eso calculamos el ángulo preliminar. Reemplazamos sus valores, quedándonos por aproximación menos 17 newton. Lo mismo hacemos para las fuerzas Y. Sustituimos, si aparece la componente Y,
nos indica que vamos a trabajar con el seno del ángulo. Sustituimos, no se olviden que este menos es de la fórmula, y este valor F2 es negativo como lo habíamos calculado. Multiplicamos por el seno del ángulo, quedándonos aproximadamente la sumatoria de fuerzas Y 25 días. Con esto, nuestro sistema de fuerzas finalmente nos quedaría F de X negativo va a la izquierda, F de Y positivo hacia arriba. Con esto, por método de paralelogramo, vemos que la fuerza neta nos quedaría en ese sentido. Hemos armado un triángulo rectángulo, volvemos a aplicar el teorema de Pitágoras, que dice que en este caso que la fuerza neta viene a ser la hipotenusa, va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de sus catetos, de los catetos elevados al cuadrado. Sustituimos los valores, elevamos al cuadrado, sumamos y llegamos a la solución de la fuerza neta igual a 30,2 Din. Así está resuelto nuestro sistema de fuerzas en los vértices de un cuadrado.